Vale, hemos visto bastante a grosso modo cómo funciona un rigid body y algunas de las reglas, y ahora vamos a romper un poquito las reglas del rigid body. Hemos comentado que, bueno, que hay uniones a través de la jerarquía, las uniones a través de la jerarquía son inamovibles, pero hay ciertos componentes de la categoría physics, todos aquellos componentes que acaban con la palabra joint, que son componentes que permiten que haya jerarquías entre objetos, pero no jerarquías de transfer, sino jerarquías a nivel de estructuras rompibles, ¿vale? Pruebas ya, pues bueno, hicimos un ejemplito con una de las juntas fijas, vimos que un objeto puede tener un anclaje a otro con ciertos valores de ruptura, era bastante sencillo, pero vamos a ver colisionadores un poco más complejos. En particular hay uniones un poco más complejas, y en particular hay una unión que es la que más se suele utilizar, sobre todo en temas de 3D, que es la unión de bisagra. Esta unión de bisagra va parte del hecho de que, vale, hay una jerarquía entre ciertos objetos, pero el objeto hijo va a poder tener cierto eje de rotación con el padre. Casos prácticos, pues por ejemplo, la rueda del coche tendría una junta de bisagra de manera que puede rotar respecto de este eje, ¿vale? Tenemos aquí una rueda, pues respecto de este eje daría vueltas. En el caso de la puerta del coche o de una puerta de casa, tenemos esta puerta que el eje de rotación sería este eje de aquí, de manera que la puerta puede rotar, vale que el eje no estaría aquí, que estaría un poco más atrás, pero puede rotar sobre ese eje. Podremos incluso darle límites para que no rote hasta el infinito. Y bueno, como el tema de coches, yo hay un consejo que doy siempre llegado a esta parte, que es que montéis un prefabricado de coche entero con sus colisionadores, con sus joints y con todo lo que veáis necesario. Pues bueno, como el caso del coche es bastante divertidito, vamos a hacer uno un poco, no puñetero, pero simplemente interesante de ver, y así terminaremos de entender un poquito el Skinematic. El caso que voy a montar es el de la cuerda. Unity, por desgracia, no tiene integrado un sistema de creación de cuerdas. Sí que en la Asset Store podéis buscar prefabricados y paquetes que te gestionan la aparición de cuerdas. Entonces yo voy a hacer una cuerda física con alguna limitación. Vamos a ver, yo voy a montar, en mi caso, con cápsulas. Voy a hacer que hagan la vez de eslabones, y en lugar de una cuerda normal, pues voy a montar una especie de cadena de eslabones, ¿vale? Todo esto vamos a suponer que tenemos un personaje que tiene animaciones de ataque, y queremos que, en lugar de ser una animación prefijada, que es lo que hay siempre que hay una cadena con bola en todos los juegos, o en prácticamente todos, la animación es prefijada. Vamos a hacer un juego en el que, joder, nuestro personaje, al meter un cadenazo con la bola, sea un cadenazo físico real, ¿vale? Esto se puede hacer. Lo que pasa es que ya os digo que la física está muy verde y no, joder, la gente no se atreve a meter esas cosas todavía, o poco a poco se va atreviendo. Bien, limitación de esta cuerda que os decía, pues a ver, yo estoy haciendo una cadena realmente. Si esto quisiésemos que fuese una cuerda, os recuerdo que había un componente de la categoría Effects que se llamaba Line Render, era el renderizador de línea. Voy a moverlo al espacio local. Pues bueno, si estos elementos de eslabón de la cadena fuesen objetos vacíos sin malla de polígonos, y yo reemplazase cada objeto por un renderizador de línea y un pequeño script, eso sí, podría hacer que la cuerda realmente estuviese pintada como una cuerda real, ¿vale? Y la cuerda, pues ya veréis que la cadena se comporta muy bien, pues la cuerda también se comportaría igual de bien. De hecho, yo voy a hacer el ejemplo de la cadena porque entre eslabones consecutivos cada eslabón está girado 90 grados respecto del anterior. Es un caso un poco más puñetero que la cuerda. La cuerda, pues el lío que tiene es que hay que configurar el line renderer de cada trozo de cuerda, pero bueno, es algo que no os preocupéis, que en cosa de 2 o 3 meses estaréis haciendo y sale como churros. Bueno, vamos a hacer las cosas bien. A esta cápsula vamos a llamarla eslabón. ¿Y qué cosas va a necesitar esta cápsula? Pues lo primero de todo, vamos a tener que anclar con juntas, pues vamos a poner una hanging joint o junta de bisagra. Esto me añadirá por un lado un rigid body, ojo, y por otro lado la junta. De hecho, no puedo eliminar el rigid body. Con clic derecho remove me sale un error y me dice que no puedo eliminar el rigid body porque hay un elemento de hanging joint que depende de él, ¿vale? Bueno, más cositas. Si nos fijamos en esta flecha naranja que tenéis aquí arriba, el interfaz de juntas para 3D es bastante horrible. Este es el eje respecto del que el cuerpo va a poder girar. Vamos a ver si podemos hacer vamos a dar un pequeño giro a esta cadena y vamos a hacer un play a ver cómo se comporta, ¿vale? Vale, fijaros en el detalle, ¿vale? Tal como, o sea, respecto del punto donde empieza la flecha, el objeto es inamovible.
y los únicos giros que puede hacer van en el sentido de esta flecha. Ya sabéis que rotar en una dirección equivale a estar ensartado por esa dirección y dando vueltas, pues bueno, aquí se cumple, ¿vale? ¿Por qué esto se comporta así? Pues porque las joints, todas las joints, si no tienen asignado un cuerpo de conexión, se comportan como si estuviesen ancladas al mundo. ¿Qué utilidad tiene anclar objetos al mundo? Pues pensad en un jueguecito de plataformas 2D, os puede interesar que haya unos cocos que cuelgan de los árboles. Los árboles no tienen por qué tener colisionador, pueden ser unos planos sin más, pero te interesa que los cocos den la sensación de que están colgando de la rama. Pues bueno, en esos casos te puede interesar este tipo de conexión al mundo. En el caso práctico nuestro de la cadena, vamos a poner las rotaciones a 0, importante, ¿vale? Todo se basaría en que cada eslabón estaría enlazado con el anterior. ¿Esto cómo lo vamos a gestionar? Pues a ver, siendo listos, voy a llamar a esto eslabón 1 y voy a prefabricar, vamos a sacar aquí una carpetita de físicas o de joints más bien, y vamos a prefabricar el eslabón. ¿Esto por qué lo hago? Pues bueno, por si la lío, poder resolverlo pronto. Vamos a duplicar esta cadena. Había puesto lo de eslabón 1 intentando que los nombres fuesen correlativos, ya veis que he fracasado, pero bueno. Vamos a duplicar esta cadena y con la tecla W la vamos a mover hacia arriba para hacer aquí las cosas con un poco de precisión. Ya sé que es un poco no es imprescindible, pero el snap settings lo voy a poner a 2 metros, que creo que da menos problema, y vamos a intentar que esto ya es cuestión de decidirlo, pero bueno, que este eslabón sea el 1, que este sea el 2, que este sea el 3. Entonces vamos a duplicar. ¿Y esto cuántos pongo? Pues los que me dé la gana. De hecho, estoy haciendo esto a mano, pero estas son cositas que se pueden hacer luego desde script. Puedes hacer un script que tomando este eslabón te instancie 17 y los 17 te los entrelace entre ellos, ¿vale? Bueno, cosas sobre las juntas, ¿vale? Una ley importante, igual que hemos dicho antes, rigid bodies 1 y en el padre. Fijaros que aquí ya tenemos un rigid body por hijo, que no es, o sea, ya nos hemos saltado una ley. Pero una ley sobre juntas es que las juntas, vamos a suponer un saco de boxeo colgando del techo, ¿vale? ¿Dónde pones la junta? ¿En el techo o en el saco de boxeo? La ley que siempre os va a dar mejores resultados es que las juntas vayan en los hijos, ¿vale? El saco es hijo del techo, pues la junta en el saco, ¿vale? Esa es la ley. O el coco es hijo del árbol, pues la junta en el coco, lógicamente, ¿vale? Bien, como si la junta está en el hijo, el padre es este, ¿vale? Yo a este hijo, que es el eslabón 5, le voy a decir que su padre a nivel de junta es el eslabón 4. Al eslabón 4 le digo que es el 3. Fijaros que es un proceso totalmente mecánico, por eso os digo que este proceso es relativamente sencillo de programar, ¿vale? El 2 lo conectamos con el 1 y el 1 es el que vamos a mantener conectado al mundo, ¿vale? Más cosas a tener en cuenta, pues a ver, yo aquí estoy teniendo la gran suerte de que para todos estos eslabones el punto de anclaje, o sea, el punto respecto del que van a girar, está bien puesto, porque este eslabón va a rotar respecto de este punto, o sea, correcto, este va a rotar respecto de este punto, todo correcto, pero bueno, ojo, porque si pillo este de víctima, en el donde pone anchor, que esto es ancla, ¿vale? Podemos mover el punto de anclaje, ¿vale? A mí me podría interesar, es una tontería, que el punto de giro del eslabón pues esté no a 1 metro exacto hacia arriba, sino que esté a 0,8, ¿vale? Pues podríamos poner aquí 0,8. De hecho, yo puedo coger, aplicar a los prefabricados y ahora toda mi sarta de eslabones pues tiene el punto de rotación en 0,8, es una soberana tontería. También lo podemos desplazar en X y en Z, cosa que aquí no hace falta, y en el coche para el tema de las puertas sí que os hará falta, por cierto. Bien, finalmente hemos dicho que esta flecha naranja nos indica el eje en el que va a girar el eslabón y aquí pues es correcto, o sea, este eslabón nos giraría pues hacia aquí y hacia allá, vamos a suponer. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de la cadena, cada eslabón está rotado 90 grados respecto del anterior. Entonces hay varias opciones. Una opción sería rotar los eslabones de impares para que estén girados 90 grados. No es una opción mala, ¿eh? Podríamos coger estos dos eslabones a la vez, meterles un giro de 90 grados en Y y lo tendríamos, lo tendríamos apañado, ¿vale? Este nos gira respecto de esta flecha, este respecto de la otra que va para allá, este respecto de esta. O sea, podríamos hacer eso. Vamos a deshacer un momento por ver más opciones. Y otra opción que tendríamos es, de la misma manera que hemos modificado el punto de anclaje, modificar el eje de giro, ¿vale?
Esto, a ver, os voy a empezar ya a dar un poco de mal con el tema de vectores, porque si queréis hacer juegos guays, vais a tener que aclararos con los vectores, ¿vale? Por ahora tenemos posiciones, tenemos rotaciones, tenemos cajas de tamaño, valores de centrado y poco más. Con esto de los vectores, pues bueno, este vector eje, que me dice que es un vector 1, 0, 0 y el 1 lo tiene en la X, fijaros que me apunta en la misma dirección que la X del mundo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, este 1 me lo muevo a la Z, fijaros que ahora la flechita me apunta en la dirección de la Z del mundo, ¿vale? ¿Por qué os insisto tanto con esto del eje? Pues porque, a ver, el ancla es un vector que nos da un punto del espacio. Cada vez que hacemos una variación en cualquiera de las dimensiones, el punto se mueve en X, se mueve en Y, se mueve en Z, ¿vale? En cambio, el eje no es un punto, es una dirección, ¿vale? ¿Qué diferencia tienen los puntos y las direcciones? Pues que en las direcciones no interesa la magnitud del vector. Este vector mide 1 metro. Si yo le doy un vector que mide 1 kilómetro, fijaros que la dirección sigue siendo la misma, ¿vale? En el caso de los vectores direccionales, aunque todavía no os hace mucha falta, se consideran vectores unitarios, es decir, da igual lo que midan, porque lo único que interesa es la dirección, y en este caso, pues este eslabón queremos que vaya hacia la Z, le podemos meter 5000 o le podemos meter 1, siempre obviamente se suele meter 1, pero bueno, tened en cuenta que no es lo mismo un vector que representa una dirección que un vector que representa una posición. Esto cuando empecemos a programar controladores, pues lo veremos un poco más a fondo. Bueno, a lo que íbamos, ¿vale? Este eslabón lo tenemos que su eje va en la dirección de X, mientras que los eslabones impares, que son el 2 y el 4, vamos a asegurarnos de que su eje vaya en la dirección de Z, que es muy parecido a lo que hemos hecho antes al girar, y ahora sí que tenemos que cada uno de los eslabones tiene su propia orientación. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues vamos a hacer un play primero a ver qué pasa, y no pasa absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa si intentamos mover un poquito el chorizo este, ¿vale? Ahí tenemos, digo el chorizo porque parece una sarta de chorizos colgando. Tenemos el chorizo funcionando y vamos a tratar de menearlo. Fijaos que no me deja, como tiene un anclaje al mundo el puñetero, pues no me deja moverlo. Ahí, aunque lo ideal, ya os digo, usando un line renderer, texturizándolo como una cadena con sus agujeritos en el eslabón, etcétera, sí que se apreciaría perfectamente que hay eslabones que solo rotan de un lado, o sea, solo rotan en X, y eslabones que solo rotan en Z. Ahora, pues por ahora solo tenemos la cadena. Bueno, hasta ahora bien, hemos hecho la cadena, pero esto lo queríamos poner en la mano de un personaje, queríamos meter martillazos, y esto no engaña a nadie, esto no lo podemos vender, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Pues bueno, que la cápsula de arriba tiene un anclaje con el mundo, ¿vale? Le hemos puesto una hind joint y podemos decir, a ver, si la parte de arriba es el inicio de la cadena, joder, le quitamos la unión para que no esté anclada. Es que ya veis que estando anclada, mal rollo, ¿vale? Pues bueno, le quitamos esto, ¿vale? Mantenemos el rigid body. ¿Qué nos pasará ahora? Pues que aunque esto lo pongamos en la mano del personaje, al personaje se le va a caer al suelo, ¿vale? Y esto es una puñeta. Y me diréis, bueno, desactivamos la gravedad. Vale, desactiváis la gravedad, pero estos 4 señores tienen gravedad, y al tener gravedad pues se nos lo llevan para abajo. Desactivamos la gravedad en todos, la cadena vuela, mal, todo mal. Sé que son muchos conceptos, pero todo mal. ¿Cómo podemos resolver esta historia? A ver, este eslabón necesita un rigid body al que estará anclado, por tanto arriba necesitamos un rigid body sí o sí. Si el rigid body lo necesitamos y la gravedad no nos sirve de nada, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, por prueba y error podéis pensar que la solución está aquí, pero quiero que entendáis por qué está aquí. Hemos dicho que iskinematic se refiere a que este objeto va a ser capaz de ejercer fuerzas pero no de recibirlas. Si no es capaz de recibirlas, la cadena se queda en el sitio, porque estos eslabones no son capaces de tirar de este. Pero hemos dicho que con iskinematic es capaz de ejercerlas. ¿Qué fuerzas puede ejercer? Pues las de llevarse la cadena de fiesta, ¿vale? Entonces, este sería, además de lo de la plataforma móvil que hemos comentado antes, donde sí que hay plataformas móviles que puede interesar, de hecho interesa muchas veces que tengan un rigid body kinemático, hay ciertos elementos que por el motivo que sea, y ese motivo suele ser que estén gobernados por un animador o que estén gobernados por un controlador de teclas, que
requieran un rigid body, pero tenga que ser kinemático para evitar problemas. Hay muchas formas de ver el rigid body kinemático. Yo al principio, cuando empecé con Unity, los entendía como rigid bodies falsos, porque decía, joder, esto es un rigid body pero no cae, ¿vale? Y la conclusión final, después de darle muchas vueltas y leer manuales, etcétera, es que un kinemático ejerce fuerzas, ojo, no me refiero solamente a empujes, también puede ser fuerzas de sustentación, ¿vale? Cumple la labor de ser un rigid body. O sea, este señor me pedía un rigid body y yo se lo he dado, le he dicho, toma un rigid body, es de mentira, pero se lo he dado. Y por el lado bueno, pues eso, es capaz de ejercer fuerzas y permitirnos hacer estas cosas. Esto, a ver, si yo le meto mucha tralla, si yo, a ver, ya veis lo que pasa, se puede llegar a romper. Ya os digo que la física no es 100% perfecta, por eso, pues bueno, sería cuestión de acotar bien los drags, bien los pesos, bien las animaciones para que no tengan unas velocidades muy bestias. Y bueno, el hecho de eso, de poder tener un cadenazo con el que podáis golpear, a ver, es un poco complicadete, pero bueno, podemos meter unos coletazos así, pues bueno, se puede hacer y puede ser por interacción física. Hay un proyecto llamado Hammer Fight, lucha de martillos, que yo recuerde salió por el Humble Indie Bundle, por un paquete de juegos indie, que bueno, cada vez son menos indie en el Humble Indie Bundle, pero bueno, el caso es que fue el primer juego que vi yo que hacía uso de cadenas físicas, ahí va que esto está sin play, de cadenas físicas reales para hacer batallitas entre naves. Eran naves de las que colgaba una cadena larga con una bola y las naves tenían que matarse a leches, ¿vale? Dicho claramente. Y bueno, era simplemente joints y rigid bodies. Entonces, bueno, pues otra aplicación más con la que podéis hacer pruebas. Consejos en este punto, pues probad la cuerda, que salen como churros. La primera que hagáis, pues igual os liáis, pero salen como churros. Podéis poner una bolita al final, podéis poner el apaño que queráis. Os aconsejo también hacer el prefabricado del coche también con sus juntas y con sus colisionadores, ¿vale? Y otro caso más que podéis montar, que no voy a montar yo por falta de tiempo, es un sistema de engranajes, ¿vale? Si montáis una jerarquía entre cubos y cilindros, por ejemplo, ponéis colisionadores, ponéis hind joints para que los engranajes tengan un punto respecto del que girar, podréis hacer engranajes que se transfieran fuerza entre sí. De hecho, no voy a entrar en detalle con esto, pero cada una de las hind joints tiene aquí abajo opciones para simular un efecto de muelle, simular un efecto de motor y simular unos límites, ¿vale? Esto del efecto muelle simplemente es para conseguir una pequeña holgura, cosa que puede que no os interese. El motor sirve para conseguir una velocidad constante de giro respecto del eje, que para el engranaje os puede venir muy bien. Y el limit sirve para limitar en grados, incluso meter un factor de rebote cuando, por ejemplo, una puerta pasa de 90 grados de apertura. Puedes ponerle un valor máximo de apertura y un valor de bounciness para cuando llegues a ese punto vuelva atrás automáticamente en la medida de lo posible, ¿vale? Dicho todo esto, os invito a hacer pruebas con las joints y nada, a pasarlo bien.